Leemos la Biblia en primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 11. Cuando lo encuentre me da un buen amén. Ahí tenemos en la pantalla. Voy a leer acá, dice el verso 11. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué dice el verso 12 si lo leemos fuerte? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Leemos todos el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero hablarle brevemente acerca del tema, cómo resistir los vientos de la vida. Diga conmigo, por favor, ¿cómo resistir los vientos de la vida? Hermano, cuando la Biblia habla de vientos, es algo así como una metáfora con una implicación, es decir, una comparación. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de los vientos, y no necesariamente el aire, sino que pueden haber vientos, hermano, de oposición, vientos de cambio, vientos de conflicto, vientos de problemas, vientos de prueba, probablemente vientos de enfermedad. Estos términos aparecen en la Biblia. Los vientos tienen algo en común, son incontrolables. ¿Qué pasa con los vientos? No los puede uno controlar, ¿verdad? Y así son las vicisitudes, las luchas que tenemos en la vida. Por eso alguien dijo con mucho acierto, los sucesos en la vida hay que aceptarlos, los problemas hay que resolverlos. Un accidente es un suceso, la muerte de un familiar es un suceso, usted no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada. Entonces los sucesos hay que aceptarlos y los problemas hay que resolverlos. Entonces me gusta ir al diccionario, porque cuando hablamos de resistencia, el diccionario define el vocablo resistencia, permanecer ileso ante una fuerza destructiva. ¿Qué es resistencia? Permanecer ileso ante una fuerza destructiva. Y hay una palabra que se usa mucho en épocas de crisis, de adversidad, y esa palabra es resiliencia. En psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera, etcétera. ¿Qué significa ser una persona resiliente? Por tanto, una persona resiliente es aquella que aprende de las adversidades que vive y es capaz de ver su lado positivo. ¿Ha visto usted que hay gente que le llueve sobre mojado y más tarden en caer que en estar de pie? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí han venido a nuestras vidas tempestades y tormentas? ¿Cuántos? Levanten la mano. Pero hermano, Dios nos ha dado esa capacidad, la resiliencia. Por tanto, una persona resiliente es aquella que aprende de las situaciones adversas, que vive y es capaz de ver su lado positivo. Y hay sinónimos, me gusta explicar esto, ¿verdad? Por ejemplo, ser resiliente es ser flexible. La capacidad de adaptación, resistencia, elasticidad, fortaleza y solidez. Dios hace, mire, esto lo aprendí hace mucho. Dios hace de nuestra adversidad nuestra universidad. Eso es para anotarlo. ¿Qué hace Dios de nuestra adversidad? Él hace nuestra universidad.
La resistencia no es solo la habilidad de soportar algo difícil, sino la habilidad de convertirlo en gloria, algo muy valioso. Una persona que sabe resistir no solo tiene la habilidad de soportar algo difícil, sino que tiene la habilidad de convertirlo en gloria. Por eso a mí me fascina Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, de una situación adversa, de una tormenta, Dios cambia, hermano, esa tormenta en bendición. Dios cambia la tormenta en bendición. Resistir, permanecer ileso ante una fuerza destructiva. El pasaje que hemos leído es importante. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 11. Vamos a extractar algunos principios de este pasaje, porque quiero hablarle acerca de los vientos que usted y yo vamos a experimentar en la vida. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y usted ve en la versión 60 donde leímos, dice que vino un silbo apacible y delicado. Si usted lee el contexto de este pasaje, está en el capítulo 18, siempre del primer libro de los Reyes. Ahí usted ve que Israel está en una decadencia, en una apostasía. No hay, hermano, adoración en el santuario, no hay un servicio a Dios, porque el pueblo se ha apartado de Dios. Miren, han habido reyes perversos y uno de ellos es el rey Acab, ¿verdad? Con su mujer Jezabel. Y usted puede ver cómo Dios respaldó a Elías. Dice que juntó 12 piedras, cada piedra representaba una tribu de Israel. Hizo un altar y él desafió a los profetas de Baal. Le dijo: el Dios que responda con fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Dice que los profetas de Baal se sajaban, gritaban, hermano, danzaban y le decían a Baal: respóndenos. Y Elías se burlaba de ellos y le dijo: si no le respondes, porque quizás está dormido su Dios. Llegó el momento del sacrificio y dice la palabra que Elías oró a Dios. Hizo una oración simple, sencilla, pero profunda, ¿verdad? Esa oración que en el capítulo 18 del libro de Primero de Reyes está, es una oración poderosa. Una de las cosas que dijo Elías en esa oración: oh Jehová, tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra, y que por mandato tuyo he hecho esto. Respóndeme, Señor. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios respondió con fuego y consumió el holocausto y todo lo que estaba ahí. Y entonces en ese momento hizo que Israel completamente adorara al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pareciera que como que Elías ganó la copa de oro. Tuvo un gran triunfo. No sé si a usted le ha pasado en la vida. Por eso yo digo siempre que la vida es impredecible. Hemos tenido un triunfo, hemos tenido éxito en alguna área de nuestra vida, quizás en el trabajo, en una profesión, en la familia, no sé. Pero de repente, después de tener ese logro, viene una prueba, viene una lucha, como le pasó a Elías. De pronto hay un mensaje. Jezabel le dice: que los dioses me añadan si mañana a esta hora no he puesto tu vida como lo hiciste con esos profetas. Le dio un mensaje que lo iba a matar. Y dice que Elías salió huyendo al desierto. Y hermano, ahí estaba deprimido Elías, bajo el enebro. Y si usted lee los versículos anteriores, pero el Señor le habló a Elías, el Señor le ordenó: sal, preséntate esta mañana, porque estoy a punto de pasar por ahí como heraldo del Señor. Y usted ve que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto, hubo un fuego estremecedor.
Y de pronto Dios no estaba en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. ¿Qué fue lo que Elías creyó que había convencido, había traído convicción a todo Israel? Fue un momento de euforia, un momento de emoción que la gente, sí, Jehová es Dios, pero realmente no hubo una verdadera conversión. Y entonces Dios le dice a Elías, mira, no es algo extraordinario muchas veces como yo me manifiesto en el corazón de las personas. No es a través de algo que te va a estremecer, Elías. Muchas veces la forma, hermano, que Dios trata con nuestra vida es a través de un silbo apacible y delicado. Fíjese que a veces uno no responde con gritos, porque Dios en lo profundo de su corazón habla a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo doy gracias a Dios por las personas que vienen a nuestra congregación. A veces están quietas, tranquilas, pero son personas reflexivas. Y la palabra de Dios como nunca retorna vacía. Y dice Jesús que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Y entonces eso fue lo que realmente sucedió acá, que hubo un viento, un silbo apacible y delicado, y Dios estaba ahí. El viento en la Biblia es usado como una metáfora, como una comparación. Entonces, yo quiero llevarle a desarrollar algunas cosas muy importantes. Y con la ayuda del Señor le voy a hablar de 4 principios para resistir los vientos. Diga conmigo, 4 principios para resistir los vientos. Tarde o temprano, hermano, usted va a estar enfrentándose a un viento. Y yo se lo puedo probar con la Biblia. En Marcos, en Mateo, en Juan, hay tempestades que el único que pudo tomar control de ellas fue Jesús. Y eso mismo sucede con usted y conmigo, que hay tempestades en nuestra vida que solo el Señor puede calmarlas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí va el primer principio. Permanezco conectado con mi familia espiritual. Diga por favor conmigo, permanezco conectado con mi familia espiritual. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentaras la oposición, los vientos destructivos solo. Una enfermedad, la muerte, una pérdida, una demora de una dificultad. Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque tienen a alguien cerca de usted? ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí estamos casados? Amén. Soy hermano Arturo y yo, los demás puro soltería, ¿verdad? No, habemos muchos que estamos casados. Entonces, hermano, vaya conmigo a Eclesiastés 4:9, porque el primer principio, quiero que lo anote en su corazón, hermano, es permanezco conectado con mi familia espiritual. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Si podemos ir ahí a la palabra. Dice, mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si lo podemos ver en la Nueva Versión Internacional, y vamos a ir leyendo hasta el verso 12. Eclesiastés 4, verso 9, dice, más valen 2, léanlo conmigo, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¿Qué dice el versículo 10? Esto es lindo porque aquí me habla de un equipo. Si cae, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Yo tuve un amigo que se fue de California y el hermano Edwin se acuerda de él, el hermano Ávila, ¿verdad? Se acuerda de él. Dice que este hombre era bien dinámico, bien amistoso, yo le tenía mucho aprecio. De repente se fue a otro estado y vivía solo. Y de pronto, quizás a medianoche, le dio una embolia. Y según los médicos, este hombre prácticamente lo hallaron como a los 6 o 7 días. Pero probablemente estuvo como 3, 4 días que si se hubiera auxiliado, él se hubiera salvado. Diga conmigo, yo no quiero estar solo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que 2 son mejor que 1. No, es que solo mejor. Bueno, si tienes el don, pues gloria a Dios, Dios lo va a fortalecer. Entonces,
Efesios capítulo 4, verso 11, vaya conmigo la palabra, porque quiero que este principio, hermano, si yo quiero resistir los vientos de la vida, tengo que anotar esto en mi corazón. Yo necesito la conexión con mi familia espiritual. Miren lo que dice Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice el verso 12? Ayúdenme a leerlo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Si seguimos leyendo hasta el 14, el 13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El 14 lo leemos todos. Amén. Amén. Fíjese lo que dice la palabra, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. No me he salido del tema, le estoy hablando de los vientos. Hay vientos de herejía, vientos de mala enseñanza, y este tiempo hay que ser cautelosos. Hay que leer la palabra de Dios. Diga conmigo, hay que leer la palabra de Dios. Una persona que lee la Biblia no fácilmente es engañada, hermano, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice Hebreos 10:24? Tome este principio. Usted quiere resistir los vientos de la vida, no se aísle, no se aleje de la iglesia. Hebreos 10:24 dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice el siguiente verso? No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Mira, no te alejes de tu familia espiritual, porque hay gente que comienza con entusiasmo y luego ya no quiere servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se aisló, se alejó. Y aquí, cuando estamos congregados, hermano, su vida me estimula, su testimonio, hermano, su conducta, sus palabras. Entonces necesitamos, hermano, cada uno de nosotros ser estimulados, ¿verdad? Permanezco conectado con mi familia espiritual. Yo quiero, hermano, resistir los vientos. Mire, qué bonito es saber que alguien ora por uno. Mire, quiero declarar una gran verdad. Lo mejor que usted puede hacer por este servidor no es darme dinero, no es darme nada. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Orar por mí. Dije orar por mí. Porque cuando usted ora por mí, le está hablando de Dios, que me cuide, que me protege, que me sane. Yo creo que la mejor bendición que podemos darle a alguien es orar, porque la oración es poderosa, hermanos. Lo segundo, pongo en práctica todo lo aprendido. Siempre, si yo quiero resistir el viento, ¿verdad? Mateo 7:24, mire, qué interesante. Mateo capítulo 7, verso 24. Me habla siempre del mismo tema. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué dice el verso 25? Y hermano, esta verdad es relevante porque los problemas no nos avisan. Está uno tranquilo, ¿verdad? Sale de la casa y de repente un accidente, hermano. Por eso cuando a usted se le olvide algo, regrese y no reniegue. Dios lo está librando de algo. ¿A cuánto les ha pasado que han tenido que regresar? Y llámese dichoso, porque eso lo usó Dios para evitar quizás una tragedia en su vida.
Entonces, los vientos te atacan en tres direcciones. Los vientos nos atacan por arriba, los techos de tu vida. Es lo impredecible. Si uno supiera, ¿verdad?, qué le espera en los próximos años, 2 años, no sabe nadie, hermano. Entonces, es impredecible. Por bajo, por los cimientos de nuestras creencias. Por los lados, las paredes de nuestra vida, nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Sabe que hay gente que de la noche a la mañana resulta así rara con uno? ¿A cuánto les ha pasado? O solo a mí me pasa. Y a este que chinche le picó, digo yo, ¿verdad? Así, sin qué, para qué. O son volubles, o son, como le llama a esas personas que de un momento están alegres y después bipolares, ¿verdad? No, pero aquí no vemos gente así, hermano. Aquí hay pura gente saludable. Dice amén. Mira, hermano, cuando el médico le da un diagnóstico, lo primero y lo más sabio que usted tiene que hacer, conéctese con su gente, porque eso le va a ayudar. Segundo, ponga en práctica lo que ha aprendido. O sea, si yo le pregunto, ¿qué es lo que usted cree de la Biblia? Y me va a decir usted, todo. No. ¿Sabe cuál es la respuesta correcta? Si yo le pregunto, ¿qué cree usted de la Biblia? Lo que pone en práctica. Lo demás que usted solo lo escucha, mire, ¿cuántos saben que el ejercicio es saludable? Pecho saliente, abdomen sumido. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que el comer saludable, mire, el doctor le dice así con el puño, mire, carbohidrato, ¿qué más? Vegetales, proteínas. Nosotros hacemos todo lo contrario, más carbohidrato que otra cosa. Me dice mi sobrino, fíjese tío, que el cuerpo no necesita los carbohidratos. No los necesita. Porque el hígado se está acumulando esa grasa y ahí viene una serie de problemas. Pero el hecho que yo sepa que el ejercicio es saludable, que sepa yo de memoria, hermano, que mire, que tengo que comer saludable. Eso no tiene ningún efecto en mi vida hasta que lo pongo en práctica. ¿Cuántos entendemos la palabra? La Biblia, la palabra de Dios, no es para oírla, no solamente, sino que es para que lo que yo escucho lo ponga en práctica. En Juan 13:17, mire lo que Jesús dijo. O sea, yo trato la manera de exponerle la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 17? ¿Entiendes esto? Dichosos serán si lo ponen, ¿qué? En práctica. O sea que todo es así, hermano. Yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Que el conocimiento es lo que se aprende, la inteligencia es lo que se razona, pero la sabiduría es lo que se practica. Hay gente que es inteligente, que tiene mucho conocimiento, pero no es sabia. Y hay gente que no tiene mucha inteligencia, que no tiene mucho conocimiento, pero es sabia, porque pone en práctica lo que sabe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que creo de la Biblia? Solamente lo que pongo en práctica. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 25? Yo quiero resistir la oposición, los vientos contrarios. De pronto Dios me dice, ¿sabes qué? Conéctate con tu familia espiritual. Lo segundo es pon en práctica lo que has aprendido. Pero dice acá a la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, verso 25. Pero quien se fija atentamente, vamos a leer eso, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. O sea, usted pudo venir aquí bien atento, pero si usted no trata de practicar lo que escucha, de nada sirve. Como decían los viejitos de antes, a este cipote por aquí le entra y por aquí le sale. Este patojo, escúchame, hombre. No, aquí te entra, aquí te sale. Así decían, ¿verdad? Pero usted no, usted es inteligente. Pero si miras atentamente en la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas,
lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por esta bendición. Yo marqué 3 cositas acá en el pasaje. Miras atentamente la palabra, es estudiarla. ¿Qué es la diferencia en leer la Biblia y estudiarla? Que usted tiene una libreta de notas. Hay algo que a uno le llama la atención y uno lo anota. Por ejemplo, bienaventurados los que vienen a la iglesia y toman nota, ¿verdad? Porque en 72 horas usted ha olvidado el 70% de lo que está escuchando. Pero si usted anota, usted va a recordar. Lo segundo, recuerdas lo leído, memorizas la palabra de Dios. Y lo tercero, lo pones por obra. Mateo 5:19, vamos a la palabra. No le voy a entretener mucho, pero quiero enfatizar este punto, porque Dios me dice, tienes que practicar lo que has aprendido. Mateo 5:19. ¿Qué dice? Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseña, será. No solo se trata de oír, de escuchar, sino de practicar. Yo tuve un catedrático que decía, bueno, hoy vamos a hacer examen. Y la mayoría injusticia decían, ¿verdad? ¿Cómo nos agarra así, con la guardia baja? ¿Por qué no nos avisó? Quiere que ustedes estudian solo para los exámenes. Ustedes no son buenos estudiantes, porque el buen estudiante no deja que pase el mes, sino que hace un resumen de las lecciones y va captando, va anotando los puntos más importantes. Entonces, eso es lo que Dios pide de nosotros. Por eso a veces cuando pasamos en pruebas, en luchas, en tempestades, hay un silencio de Dios. Es como el maestro. Cuando estamos en el examen, el maestro no habla, no interrumpe. Hermanos, esta vida es para que usted y yo aprendamos. Y yo les decía, hay 2 formas de aprender en la vida: de los errores que cometen los demás o de mis propios errores. Pero yo creo que es mejor aprender de las lecciones que vemos para no sufrir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, qué importante es, hermano. Hay que poner por obra, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y me gusta mucho Esdras capítulo 7, verso 10, porque Esdras inquirió, era un escriba, inquirió la palabra, la aprendió, hermano, la aplicó y la enseñó. Esdras se había dedicado, lea por favor conmigo, por completo, número 1, a estudiar la ley del Señor. Lo segundo, a ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Yo no voy a olvidar a un hermano que quería yo mucho, lo apreciaba, pero esa vez no me gustó lo que me dijo. Mire, hermano Argueto, usted está quedando sin pelo, me dijo. A eso no necesito que me digan, le dije yo. Mire, me dijo, esta medicina es buena para que no se le caiga el pelo. Y como yo sabía que él era bien peludo, quítese la gorra, le dije. Y se la quitó, ni un pelo tenía. Qué bonito, le digo, recétesela a usted. Y si le hace efecto a usted, entonces la voy a usar yo. ¿Cuántos dicen a mí? Como aquel dicho que dice, médico, cúrate a ti mismo. ¿Es cierto o no? Entonces, diga conmigo, aprender, practicar y enseñar. Otra vez más, aprender, practicar y enseñar. Pero le llevo a la tercera lección para resistir los vientos de la vida. Vuelvo a enfocarme en la grandeza de Dios y su poder. Cuando usted, hermano, esté pasando por una tormenta, vuelva a enfocarse en la grandeza de Dios. Cuando pase por una situación fuera de mi control, necesito recordar la grandeza de mi Dios. ¿Cuántos saben que mi Dios es un Dios grande? ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Hermano, yo estudiaba que nosotros vivimos en la Vía Láctea y hay millones de galaxias y en medio de este vasto universo está la Tierra como un puntito, hermano.
Y Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. La tierra está en movimiento de rotación y traslación, hermano. Y ese Dios tan grande, tan majestuoso, que dice los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y dice en el Salmo 24, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el Salmo 8, David dice: Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visite. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, esa majestuosidad de Dios. Por eso Pablo dice: e insondables son sus caminos, e inescrutable es la sabiduría de Dios. Hermano, es como una hormiguita quiera comprender el internet. Con una mente tan limitada, tan finita, como vamos a entender ese Dios tan grande. Por eso el salmista dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Te alaben todos los pueblos, te alaben, oh Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, en Mateo 14, 28, quiero hacer un breve resumen. Mateo 14, 28, siempre hablando de los vientos. Mateo 14, 28, vamos a la palabra. Mateo 14, 28, Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre las aguas. Mire qué interesante esta experiencia. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Verso 30. Pero al sentir el viento, diga conmigo, el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor. Esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Nosotros estamos pasando una dificultad, un problema. Y siempre que tengamos el enfoque en el Señor: Señor, yo estoy pasando una prueba, pero yo confío que tú me vas a ayudar. Yo sé que tú me vas a fortalecer. Las circunstancias dicen todo lo contrario, pero tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios poderoso. Y mira, hermano, pero cuando apartamos los ojos del Señor, nos pasa lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Comenzó a hundirse. Enseguida Jesús, pero leamos el verso anterior, ¿verdad? Enseguida Jesús, pero al sentir el viento fuerte, ¿qué tuvo? Miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? En el verso 31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso nos pasa a nosotros. Hermano, vienen tormentas y viene la duda: yo sé que quizás no la lograré, Señor. Entonces Dios viene al auxilio nuestro. Sigamos leyendo el verso siguiente, el 32, porque es interesante lo que está aquí. Dice: cuando subieron a la barca se calmó el viento. El verso siguiente: y los que estaban en la barca, ¿qué dice? Lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Ha notado, hermano, que cuando clamamos al Señor, Él le responde a nuestro clamor? ¿Ha notado usted que cuando estamos con la soga al cuello o en el atolladero y le decimos: Señor, sálvame, el Señor nos socorre? Y viene la calma a nuestra vida, viene la quietud a nuestra vida. Y como alguien me dijo, yo puedo estar rodeado de un montón de problemas, pero tengo paz. Porque Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el Salmo 89, 9: tú gobiernas sobre el mar embravecido, cuando se levantan las olas, tú las calmas. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. ¿Sabe que hay tempestades en el mar, pero también las hay en el corazón, que nos roban la calma? Entonces yo anoté algo importante. Tenemos dos opciones: o adoramos a Dios o nos preocupamos. ¿Qué debamos a decidir hacer? O nos entramos en pánico,
Hermano, es que el que se preocupa es como el que está en una mecedora, se mueve pero no va a ninguna parte. Es mejor confiar en Dios. ¿Cuántos dicen yo confiaré en el Señor? El preocuparse no resuelve el problema. El confiar en Dios, ahí viene la solución. Tengo un mal informe médico, mis hijos se han apartado de Dios, mi matrimonio ha colapsado, mis finanzas están inciertas, gente se ha levantado en mi contra. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Jesús, hermano, es Dios. Aunque Jesús estaba dormido, Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, qué lindo es saber, ¿verdad? Que si Jesús está con nosotros, Él calmará la tempestad. Debemos permitir que los vientos que nos golpean, hermano, nos acerquen a Dios. Porque hay gente que no entiende. Está pasando pruebas, pero más se alejan de Dios. Hermano, si hay tempestades, si hay tormentas, ¿qué dice Proverbios 18:10? Mire, cuando vengan esas dificultades, hermano, acuérdese de este hermoso verso. Proverbios capítulo 18, verso 10. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella correrá el justo. Si lo ponemos en la versión 60 mejor, donde dice torre fuerte, es el nombre de Jehová. Torre fuerte, diga conmigo, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice el siguiente verso, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová será tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué linda es la palabra, ¿verdad? Hermano, en medio de los peligros usted sale tranquilo porque Dios guarda su salida y su entrada. ¿Me preocuparé o adoraré? Yo deseo mejor adorar al Señor. Mire lo que dice el diccionario de calma. Diga conmigo, calma. Calma, un periodo o condición de libertad dentro de las tormentas. Un estado de tranquilidad. La calma no significa que la tormenta ya no se encuentra alrededor tuyo. Significa que la tormenta ya no está dentro de ti. La tormenta puede continuar rugiendo, pero eres libre de sus efectos. No te mortifican porque sabes en quién has confiado y estás en un lugar donde no temes más. Calma no es que hay quietud por todas partes, es que la tormenta sigue rugiendo alrededor de mí, pero ya no está dentro de mí, porque yo tengo la paz de Dios y la paz de Dios sobrepasa todo. Isaías 30:15, mire, si se le olvidaron todos los versos, que no se le olvide este. Isaías 30:15, mire lo que dice. El Señor es el Dios santo de Israel. Dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En tranquilidad y la confianza estará su fuerza, pero ustedes no quisieron. Leámoslo fuerte, porque así dijo Jehová, el Señor, el santo de Israel. En el descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será fuerte fortaleza. O sea, de nada sirve que yo me ahogue en un vaso de agua, hermano. Yo no voy a cambiar mis circunstancias, yo voy a confiar en Dios. Tranquilo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y le llevo a la cuarta, que es la última. Me recuerdo que Jesús se preocupa por mí. Mire, la cuarta lección para resistir yo. Ay, dice uno, yo sé que estoy solo. Sabe que hay gente que cuando uno tiene problemas se aleja de uno. Como alguien dijo. Bueno, dijo, yo creí que tenía muchos amigos. Yo los llamaba, yo los saludaba, yo los ayudaba. Y luego dejé de llamarlos, de ayudarlos, de servirles. Y me di cuenta que el amigo era solo yo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hay gente que si usted no le habla, no le hablan.
Pero hoy no vinieron, ¿verdad? ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? Entonces, hermano, déjeme decirle que Jesús siempre está presente. Que dije, Jesús siempre está presto. Me recuerdo que Jesús se preocupa por mí. Marcos 6, 47 y 48, versión 60. Estoy concluyendo. Marcos, mire, lo más hermoso en una tormenta es que me recuerdo que Jesús se preocupa por mí. ¿Qué dice? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Yo quiero que busque usted en su Biblia este verso. Marcos capítulo 6, verso 47. Lo tiene, ¿verdad? Y al venir la noche, lo tiene, 6:47 de Marcos, porque aquí hay una hermosa lección para su vida. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. ¿Y qué dice? Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Qué dice? Ahí lo tiene en la pantalla. ¿Qué dice? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Cuando Jesús vino a ellos, cuando los vio fatigados, el viento les era contrario. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de las luchas que usted está teniendo? ¿Y qué hace Dios? ¿Se hace indiferente o viene a usted? ¿De qué forma viene a usted? A través de alguien que Dios lo usa, le va a hablar a su vida. Cerca de la cuarta vigilia, mira hermano, en lo más oscuro de la noche, Dios se acerca a nosotros. Mire, cuando el Señor vio a la humanidad perdida, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, Dios no dijo de los hijos pecadores se van a condenar, no. ¿Sabe qué dice la Biblia? Emmanuel, Dios con nosotros, Él se acercó a nosotros. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dios no dijo, la humanidad se va a perder, no, envió a su propio Hijo para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Dios vino al mundo porque lo amó de tal manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Salmo 40, 17? Yo estaba hace 30 años en un ayuno, muy preocupado, con una dificultad grande, y cuando yo abrí la Biblia leí este verso. Hermano, yo lloré, pero de gratitud. Mire lo que dice, léalo por favor. Aunque afligido yo. No. Si Dios es real. Yo estaba tan angustiado, hermano, pidiéndole a Dios. Y de pronto, al leer este verso, Dios me dijo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. ¿Cuánta gente que va a escuchar esta prédica está así, en ansiedad y en preocupación? Dios se preocupa por ti. Dios piensa en ti. Dije, Dios está pensando en ti. Aunque afligido yo y necesitado, dígale, tú Señor, pensarás en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Señor, no te tardes. Mire lo que dice Hebreos 13:5, estoy cerrando. Nueva versión internacional, manténganse libres al amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. No, eso es para que lo lea usted fuerte. ¿Qué dice? Manténganse. Hay gente que cree que lo material va a llenar el vacío del alma. No, hermano, no lo llena. Hay gente que tiene y entre más tiene, más problemas tiene. ¿Sabe qué es el secreto? ¿Sabe qué es el secreto?
depositar nuestra confianza en el Señor. Dice la palabra, manténganse libres del amor al dinero, porque eso se convierte en avaricia. Hay gente que solo piensa en el dinero y a la hora de que viene una tragedia, todo se pierde, hermano, en un momento. Porque Dios ha dicho nunca, diga conmigo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Isaías 41:10. Estoy cerrando, hermano, esto porque esta palabra me habló a mí. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Isaías 41:10. ¿Qué dice? Porque yo estoy contigo. No te angusties. Te fortaleceré. Te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si usted lee en los versos anteriores, dice que para Dios usted es honorable. Para Dios usted tiene mucho valor. ¿Cuánta gente nos desprecia, nos rechaza, verdad? Pero la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchos son los que dicen, no hay para él salvación. Muchos son los que dicen, ya no hay para él salvación. Mas tú, oh Jehová, eres mi escudo, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Éxodo 33:14, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Cuando paso por un periodo de mi vida que me hace sentir ansioso, temeroso, preocupado, recuerdo que Jesús se preocupa por mí. La gente dice, yo le tengo aprecio, pero a la hora de la hora se olvidan de uno, hermano. Pero Dios no, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo David, con todo, Jehová me recogerá. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo cierro mi predicación solamente recordándole algunos puntos importantes, porque Dios es un Dios de propósito. ¿Cómo resistir los vientos de la vida? Póngase de pie, por favor, conmigo. Diga conmigo, ¿cómo resistir los vientos de la vida? Y le hablé de 4 principios para resistir los vientos. Número 1, permanezco conectado con mi familia espiritual. Lo segundo, ¿qué es? Pongo en práctica todo lo aprendido. Número 3, vuelvo a enfocarme en la grandeza y el poder de Dios. Y número 4, me recuerdo que Jesús se preocupa por mí. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Alguien de los que vino ahora vino preocupado, pero Dios le habló. Porque no es el hombre, es la palabra del Eterno. Porque Él conoce nuestra necesidad, sabe nuestras luchas, pero Él siempre envía una palabra de fortaleza.